Todas y cada uno de nosotros queremos hacerte llegar un abrazo por tu compañía e interés en todo lo que nos afecta y hacemos. Sabemos que estos 25 años habrán estado llenos de muchas cosas y esperamos que los próximos 25, como poco, podamos contribuir a llenarlos. Sabemos que no quieres protagonismos, que prefieres estar detrás, en un lugar discreto, donde no se te vea mucho. Pero esta ocasión, y precisamente por esa modestia tuya, no queríamos ni podíamos dejarla pasar. Hoy no es arcoíris el que se reúne aquí. Somos un puñado de mujeres que durante la semana pasamos por estas salas, que comparten con el sacerdote alegrías y tristezas, que se sienten acompañadas dentro y fuera. Hace 25 años decidiste cambiar tu vida y darte a los demás, en ocasiones como guía, escuchando o aconsejándonos, y en otras muchos solo con tu compañía. Gracias por estar aquí, por aportarnos cordura, amistad, cariño, por hacernos reflexionar, a veces por mostrarnos la realidad y sobre todo por aceptarnos con todos nuestros defectos que en ocasiones te ponen las cosas difíciles. Felicidades. Lo primero que tengo que deciros es que sois unas mentirosas. Que yo, lo que me habían dicho, pues era otra cosa. Y sí me he quedado extrañado. Pero ¿cómo no me han dicho estas? Que iban a celebrar hoy, pues esto de la mujer trabajadora, todas estas cosas. Y luego pues me he encontrado con esta bonita sorpresa. Porque es una gran sorpresa, de verdad. Yo, es que no hay palabras. Uno se emociona, ¿verdad? En esas cosas. Pero tratando de guardarme un poco esos, no sé, y no dejarme llevar por los sentimientos, ¿verdad? Pues sí, os tengo que decir que mañana por la tarde, me acuerdo que junto con 2 compañeros, y yo 3, con Juan Espirosa, salíamos en su 127, el SEA 127 que tenía, pues camino de la parroquia Santa María Micaela. Por cierto, el jueves nos vamos a juntar ahí para celebrarlo todos los que nos ordenamos. Y en estos 25 años, pues os puedo decir que no los cambiaría. Han sido años de verdad preciosos, bonitos. A veces te dan ganas de arrojar la toalla, ¿verdad? Pero yo creo que eso nos pasa a todos en la vida, casados, solteros, con hijos, sin hijos o con todo. Pero creo que no lo cambiaría por nada del mundo. Y ahora, pues, si cogéis la revistilla esa que está por ahí, ¿no? Pues ahí os cuento un poco cómo fue surgiendo mi vocación y cómo Dios llamó pues a mi corazón y Dios llamó a mi vida. Y cuando Dios llama a tu vida, pues tienes que contestar. ¿Cómo no vas a contestar, por Dios? Si es que si no serías un auténtico infiel, ¿verdad? En eso. Y bueno, pues gracias a Dios. Y como decía el otro día, gracias a Dios y gracias a la vida, ¿verdad? Que me ha dado tanto. Gracias a vosotros. Gracias por estos pequeños detalles. Para nosotros, los que no estamos casados, vosotros sois nuestra mujer. Y en casa, pues te llevas los problemas de la parroquia, ¿verdad? Y te llevas las alegrías de la parroquia. Porque nosotros hemos intentado casarnos y casarnos con vosotros, con vosotras. Y que muchas gracias por haber estado.